En el vídeo de hoy vamos a hacer una alfombra circular estilo mandala. Gracias a ustedes que me han dejado en los comentarios que querían este tutorial. Para hacer esta alfombra vamos a usar 4 colores diferentes y vamos a probar la aguja porque en este caso es muy difícil que coincidan los grosores. Como siempre les digo, para el caso de las alfombras vamos a usar una aguja que nos deje el tejido bastante sueltito. En este caso es una número 14, podría llegar a ser una número 16 también. Pasa que en el caso del verde y del salmón era tan finito que he preferido poner 2 hebras juntas para equiparar así bien el tejido y que no se note tanto la diferencia de grosores. Empezamos con un aro deslizado y dentro de este aro deslizado vamos a poner 12 puntos altos. Sabemos que damos altura al comienzo con 3 cadenitas al aire, que estas van a reemplazar a uno de esos puntos altos, así que la vamos a contar como uno de esos puntos. Serían 3 cadenitas al aire y 11 puntos altos y así vamos a completar dentro del aro 12 puntos altos en total. Para hacer esta alfombra vamos a usar el aro deslizado, los puntos altos, vamos también a hacer punto deslizado, o sea que aprendiendo los puntos básicos vas a poder llevar a cabo esta alfombra siguiendo los patrones que vamos a ir haciendo en cada una de las vueltas. Si todavía no sabes hacer estos puntos básicos, tengo en el canal una lista de reproducción que te los va a enseñar en pocos minutos. Así que no hay excusa para ponerle mano al trapillo. No he estado contando los puntos, pero una vez que tengamos estos 12 puntos altos, lo primero que vamos a hacer es cerrar bien el aro deslizado. Así podemos seguir tejiendo. Vamos a tirar lo que más podamos y vamos a cerrar también la vuelta con un punto deslizado. Una vez que tenemos la vuelta cerradita, vamos a hacer 3 cadenitas al aire también y en esta vuelta nos va a tocar 2 puntos juntos en cada punto. Esto sería un aumento en cada uno de los puntos. Así que vamos a hacer 2 puntos juntos en cada agujero. Hacemos 2 puntos altos en cada uno de esos agujeros y nos tendrían que quedar 24 puntos altos. Empecé la alfombra con el color verde, que es uno de mis preferidos, y si se dan cuenta, las primeras 2 vueltas las estamos haciendo de este mismo color. Las siguientes vamos a hacer, en la mayoría de los casos, una vuelta de cada color. Tú puedes elegir los colores que más te gusten, si te gustan los pasteles, los colores más brillantes. Y la idea también es que juegues en la medida que vayas tejiendo esas combinaciones, que vayas probando cuáles te gustan más. Es una manera de crear y de darle un poco de identidad, que en esa alfombra quede el sello de tu identidad. Aquí les muestro en la foto cómo va quedando el centro una vez que terminamos las 2 vueltas que hacemos con puntos altos. Damos toda la vueltita y una vez que terminamos hacemos el cierre habitual con un punto deslizado y presta atención porque ahora sí vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar de color. Estiramos y le vamos a hacer así un cierre no muy prolijo, es más que nada para esconder la hebra. Y lo bueno es que vamos a poder empezar en cualquier parte de este círculo. Ahora sí, vamos a levantar 3 cadenitas y vamos a hacer una serie que vamos a repetir durante toda la vuelta de un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo agujero. Arrancamos con las 3 cadenitas. Vamos a hacer una cadenita más, que esta sería la de transición, y ahora sí hacemos un punto alto. En este tal vez no se entienda bien, pero en el próximo
lo vamos a tener un poquito más claro. Lo que se nos va a ir formando es como una V que tiene una cadenita en el centro. Ahora salteamos un punto y en el próximo hacemos un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Salteamos uno y hacemos un punto alto que lo cogemos de la parte de arriba de la cadena, agarrando las dos hebras, hacemos un punto alto, lo cerramos, una cadenita de separación y una vez que hacemos esta cadenita volvemos a hacer otro punto alto en el mismo agujero. De esta manera se vuelve a formar la V que hicimos al comienzo, pero que hicimos con cadenitas al aire. Así toda la vuelta. Vamos a hacer, hacemos un punto alto, en el centro separamos con una cadenita y otra vez un punto alto, siempre dejando un punto de separación. Y esto lo hacemos durante toda la vuelta. Repetimos hasta terminar. Aquí en la foto vamos a ver cómo luego va a ir quedando esta V mezclada con los demás colores. Toca cerrar la vuelta, como en cada una de las vueltas, para volver a empezar con otro color. Así que cortamos la hebra, sacamos y escondemos como hacemos de manera habitual. Ahora vamos a empezar en el medio de la V con nuestro trapillo, que en este caso también ponemos doble porque queremos que sea similar a los otros dos que ya hemos tejido. Vamos a hacer 3 cadenitas de subida y 2 puntos altos dentro de esta V. En esto va a consistir. Dentro de la V que ya estuvimos haciendo, vamos a hacer 3 puntos altos, que este primero va a tener las 3 cadenitas de subida del comienzo. Pero esta vez vamos a hacer una cadenita de separación. La secuencia sería así: 3 puntos altos dentro de la V y una cadenita de separación. Esto así toda la vuelta hasta terminar. De esta manera estamos también haciendo aumentos de manera sutil para que nuestro círculo quede bien liso y no se haga un volado. Siempre tener cuidado en eso, porque hay veces que tengas que tal vez sacar o quitar algún punto. En este caso, los 3 puntos altos y el punto de separación le viene muy bien a esta vuelta para que nuestra alfombra quede bien recta. Hacemos esto toda la vuelta y vemos cómo continuamos. En la foto podemos ver cómo se van entrelazando los colores a medida que los vamos tejiendo. Ya tenemos la vuelta terminada, la vamos a cerrar y vamos a cortar el hilo porque vamos a cambiar de color una vez más. Y en esta vuelta vamos a volver a usar el color blanco, pero tú puedes ponerle el color que quieras. Vamos a hacer un punto bajo en los agujeros que quedaron de separación de la vuelta anterior. Levantamos 5 cadenitas y cuando llegamos al otro lado vamos a hacer un cierre de punto bajo también. Repetimos, hacemos un punto bajo en cada uno de esos agujeros que quedaron y 5 cadenitas al aire. Y esto mismo lo vamos a ir repitiendo en toda la vuelta. Después, estos arcos que se van formando los vamos a usar para poner uno de los otros colores. Por eso lo estoy haciendo en blanco, porque casi no se va a notar. Estas secuencias que venimos haciendo en cada una de las vueltas, tú las puedes ir repitiendo cuantas veces quieras a medida que la alfombra va creciendo. Esto quiere decir que tú le puedes dar el tamaño que quieras. Ya terminamos con nuestros arquitos. Vamos a cerrar el punto porque ahora sí nuevamente vamos a cambiar de color. Tener en cuenta que todos estos
hilitos o hebras que vamos poniendo detrás, luego nos tomaremos un tiempito para esconderlas bien. Le toca el turno al color lila, que lo vamos a usar con una sola hebra. Y dentro de los arcos vamos a hacer 4 puntos altos, empezando por 3 cadenitas al aire para darle altura. Entonces vamos a repetir. En cada arco vamos a hacer 4 puntos altos. Y en la transición de un arco al otro vamos a hacer 2 cadenitas. Terminamos de hacer los 4 puntos altos y ahora vamos a hacer 2 cadenitas de transición hasta llegar al otro arco. Y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Si se dan cuenta, ahí están los aumentos. En este sí lo vamos a hacer los 4 puntos altos como lo haríamos de manera habitual. Y luego las 2 cadenitas y así hasta terminar toda la vuelta. Miren qué bonito este color y la vidilla que le da. Me encanta. Y mientras tejemos nos vamos dando cuenta que la alfombra está quedando plana. Así que está quedando satisfactoria. Y aquí en la foto podemos ver cómo va quedando entrelazado con los demás colores. Nos damos toda la vuelta que esto se está poniendo bueno. Y cuando llegamos hacemos el punto deslizado que toca poner otro color y otra secuencia. Tened en cuenta que cada vez que cerramos la vuelta tenemos la oportunidad de empezar donde querramos. En esta serie vamos a poner en los agujeros 2 puntos altos y en cada punto un punto así como se va presentando. O sea, 2 puntos altos en el agujero y 4 puntos altos en los 4 puntos de la vuelta anterior. Lo único que varía que los 4 puntos altos se tejen como se van presentando de la vuelta anterior y los 2 puntos altos del centro se tejen cogiéndolos desde el agujero. Ahí vamos a coger los 2 puntos altos y los otros 4 puntos los vamos a coger desde la cadenita de arriba, que es como se van presentando. Si lo observamos bien, pareciera que no hay ninguna variación, que estamos tejiendo como si fueran puntos continuos. Una vez que damos la vuelta, cerramos, cortamos la hebra y escondemos porque vamos a cambiar de color y esta vez vamos a dar una vueltita con el color blanco. Hacemos un alto en el camino, le echamos un vistazo y si está todo ok, podemos seguir tejiendo. Esta es la vuelta más fácil de todas porque vamos a hacer puntos bajos sin aumentar y vamos a tejer según se van presentando los puntos, sin saltear y sin duplicar. Así que vamos a darle toda la vuelta y nos vemos al final. Ya estamos aquí, cerramos, cortamos la hebra, escondemos y vamos a arrancar una vez más con el color salmón. Y esta vez vamos a hacer 3 cadenitas, una cadenita al aire y un punto alto. Si se dan cuenta, ya hemos hecho estas V en una de las vueltas anteriores. Solamente que estamos empezando con cadenitas y esto despista un poquito. Pero ahora vamos a hacer de saltear un puntito y en la próxima hacemos directamente el punto alto, la cadenita y el punto alto. Aquí es la demostración pura de que podemos ir repitiendo las series en la medida que hagamos crecer nuestra alfombra de diferentes colores y en cualquier momento que lo quieras usar, porque cada uno le da un efecto diferente a la mezcla de colores. Esto es lo que me gusta
mezclar colores y ver la variedad que se puede lograr con estos 4 colores y con cada una de estas secuencias. Vamos a dar toda la vuelta, que ya lo tenemos más que aprendido, y nos vemos al final. Y esta vez vamos a volver a repetir los arcos que hicimos con el color blanco, ¿se acuerdan? Pero esta vez lo vamos a hacer con el color lila. Es un punto bajo, 5 puntos cadenitas y un punto bajo hasta el otro agujero. Solo que esta vez vamos a centrar los puntos bajos en el centro de las V que hemos estado haciendo. Esto es lo que hace que el tejido, por más que repitamos las secuencias, no quede igual. El color cambia y la posición también. Y este arco lo vamos a usar de manera diferente, porque queremos hacerle un dibujo diferente. Vamos a rellenar cada arco con 4 puntos bajos. Y una vez que hicimos los 4 puntos bajos, saltamos hacia el otro arco y volvemos a hacer los 4 puntos bajos. De esta manera lo estaríamos rellenando como muchas veces hacemos en las asas de los cestos o de los bolsos que tejemos. Este es un punto muy usado. En la alfombra anterior que les mostré en una foto, lo terminé con unos arquitos que están rellenos. Pero en este quería terminarlo con estos arquitos que están sin rellenar. Y ya me dirán ustedes cuál de los dos les gusta más. Y aún le falta el último detallito. Así que vamos a terminar los arcos con 4 puntos bajos en cada uno. Y una vez completa nuestra rueda, vamos a empezar con el punto de vista que hoy le vamos a hacer a nuestra alfombra. Y va a consistir en puros puntos deslizados, pero con una variante. En esos 4 puntos que hicimos dentro del arco, vamos a marcar el centro para no perderlo. Esto es para que ustedes vean que en el centro le vamos a hacer una pequeña variación para que quede más graciosa que de lo habitual. Hacemos puntos bajos con el color verde, que si se dan cuenta es el mismo que usamos al comienzo, y así vamos a terminar. Una vez que llegamos al punto central del arco, vamos a hacer 3 cadenitas al aire. Con estas 3 cadenitas la introducimos en el mismo agujero y lo cerramos con un punto bajo. De esta manera le hemos hecho un piquito muy gracioso. Seguimos tejiendo puntos bajos y una vez que llegamos al centro de esos 4 puntos que hemos hecho en la vuelta anterior, le vamos a tejer un punto bajo, 3 cadenitas y nuevamente en el mismo agujero otro punto bajo. Y ahí tenemos nuevamente otro rulito. Y así lo vamos haciendo hasta terminar. Ten en cuenta de no perder el centro. Así quedan todos bien derechitos. 3 puntitos y cerramos con un punto bajo. Me encantó, quedó súper gracioso. Era solo para hacerle una distinción. Quiero decirles que me he divertido mucho haciendo esta alfombra. 1, porque me gusta tejer al crochet. 2, me encantaron los colores que escogió mi hija Belén. Y 3, porque se los estoy compartiendo a ustedes con mucho amor. Gracias por los comentarios. Gracias por hacerme pedidos que me inspiran a hacer próximos vídeos. Cerramos la vueltita y no se olviden de esconder toda la hebra de la parte de atrás y dejarlo bien prolijo y bien fijo, porque esta alfombra muchas veces va a entrar a la lavadora para darse un baño. Espero que les haya gustado mucho el tutorial de hoy. Y si es así, que me dejen un like, que se animen a hacerlo, que me lo cuenten. Y bueno, como les digo siempre,
hasta el próximo vídeo porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.